grabar la sesión, nada más por el tema de los comentarios y las preguntas tal vez al final, pero pues bueno, sabemos que al final del día vamos a ver la grabación que ya tienen preparada. Entonces, pues empezamos. Hermanas, no sé si empiece alguien de ustedes o la hermana Citlali que desea empezar. Adelante. Sí, Me gracias, habían hermano. comentado que la hermana Ipiña empezaba. Sí, ¿Sí es cierto, hermana? gracias, Ah, hermana perfecto. Citlali. Muy bien, hermana. Ajá. Adelante. Ok, muchas gracias, obispo. Bueno, pues vamos a empezar con esta segunda parte de lo que es de paleografía. Y bueno, vamos a tener una breve introducción por parte de la hermana Citlali. Y bueno, de ahí ya le vamos a dar el tiempo. Posteriormente, como dijo el obispo, vamos a tener su video de todo lo que es los nombres de origen indígena aquí en México y va a estar muy interesante. Cualquier pregunta, hermanos del barrio tecnológico, estamos aquí para poder apoyarles al final de la transmisión. Hermana Citlali, es su tiempo. Muchas gracias, hermana Ipiña. Primero que nada, muchas gracias a todos los hermanos que hacen posible que podamos hacer esta transmisión. Agradezco al Padre Celestial la inspiración que nos da para poder estar acá con ustedes y poder compartir esta experiencia de estos años para trabajar en nuestra historia familiar. Para mí es una gran bendición, hermanos, estar en este momento con ustedes compartiendo. Hace rato en la tarde estaba yo buscando mis apuntes. Eh, la zona de Saltillo para Tlaxcala es una zona muy importante. En uno de los libros fundamentales para la historia del norte de la República es el libro de Francisco de Urdiñola y el norte de la Nueva España. Este está publicado por el Fondo de Cultura Económica y el autor es Vito Alessio Robles. En este libro, hace años, más o menos hace unos 20 años, por azares del trabajo, encontré, y así también me ayudaron algunos investigadores, a encontrar las raíces de Saltillo. Y las raíces de la fundación de la ciudad nos vincula directamente a Tlaxcala. Entonces, voy a leerles muy rápido esto para que pasemos directamente al video. Está conceptualizado el video para que ustedes puedan animarse a buscar sus raíces de sus antepasados en las líneas que corresponden a los grupos que fueron a fundar la nueva Tlaxcala. Esto es en el siglo XVI y voy a pasar a hacer una lectura muy rápida. Los tlaxcaltecas que fundaron el pueblo de San Esteban eran todos originarios de San Esteban Tizatlán. Tizatlán era uno de los cuatro señorías de Tlaxcala en el siglo XVI a la llegada de los españoles. Casi todos descendientes, según el historiador Muñoz Camargo, del intrépido Xicoténcatl y todos excelentes horticultores, escultores, músicos. Sabido es que Tizatlán se labra y se talla todo como los famosos bastones que se venden, según el doctor González, en su historia del Nuevo León. La mayor parte de las esculturas en madera que se veneraban en los templos de la región procedían de las manos de los artífices tlaxcaltecas. Ellos llevaron a Saltillo un trasunto de la vida de su metrópoli, el pintoresco traje de los mexicanos y la reverencial y dulce lengua náhuatl con las alteraciones de su patria. Llevaron sus magueyes, sus danzas típicas, aportaron su laboriosidad, su indiscutible valor y sobre todo un amor a los árboles, a las flores, que convirtió a la porción occidental de Saltillo en un verdadero vergel. La zona tlaxcalteca formada marcó contraste con con la española. Quedó cubierta de huertos en donde se cultivaron exquisitas frutas de afanosos frutales y delicadas hortalizas. Esta cita, hermanos, viene en el libro de la editorial Porrúa y van a ver a través de esta conferencia que está grabada cómo Tlaxcala en su historia
está recopilada en uno de los libros fundamentales que ustedes van a poder también accesar, que es el libro de Charles Gibson. Ahí hay toda una serie de nombres que corresponden a los 4 barrios que fueron de donde salieron las famosas 400 familias que a través de la guerra de los Cascanes, que empieza a realizar a finales del siglo XVI, son llevados como grupos para aculturizar el norte de la República a través de la línea de lo que sería la explotación de la plata. Entonces los tlaxcaltecas empiezan a fundar pueblos como San Miguel de Allende, como algunos otros de San Luis Potosí, hasta llegar al norte de la República y en este caso Saltillo. Aquí la importancia, hermanos, está en que las ramas que llegan a esta ciudad, a formar esta ciudad y a fundar esta ciudad, son ramas que se encuentran en estos libros que ustedes van a poder ver a través de este video. Yo me voy a quedar al margen, escuchando también el video grabado, para que si ustedes tienen dudas o algunas participaciones y algunas propuestas, yo estoy para servirles. Nuevamente, hermanos, muchas gracias por el cariño que le tienen a la historia familiar. Gracias porque el Señor nos permite estar en su iglesia y comprender la importancia de hacer la obra vicaria. Recordemos que la obra fundamental es la obra misional. Si ustedes comprenden y hacen su oración, van a saber la importancia fundamental de seguir trabajando más allá del velo. Y esos familiares que nos están pidiendo amorosamente que los llevemos al templo, nos van a inspirar y el Señor también les va a permitir acomodar su tiempo para que ustedes puedan emprender esta maravillosa aventura de encontrarlos. Yo les testifico que es una belleza encontrar también a los hermanos que han hecho este trabajo a través de estas plataformas y que sostienen este trabajo entre ellos y que a su servidora le encontraron en el camino y ahora me siento muy contenta de formar parte de ellos. Estamos para servirle, hermanos. Muchas gracias, obispo. Muchas gracias. Y entonces vamos a empezar con el video. Gracias, hermana Citlali. Claro que sí. Entonces, déjeme compartir por aquí pantalla y igual cualquier cuestión, avísenme y voy a estar atento aquí para poner pausa si es necesario. Gracias, hermanos. Un segundo. Gracias, hermanos. Nuevamente, buenos días, hermanos. Para mí es un gran privilegio. Le agradezco al Señor que me permita compartir con ustedes estas herramientas que ahorita van a ir observando y escuchando con todo mi amor y con todo mi conocimiento que el Señor me ha permitido a través de mi trabajo y del tiempo poder ir analizando y estructurando. Agradezco también a la hermana Elba Morales, quien en algún momento nos conocimos en el templo de la ciudad de Puebla, en México, y que insistió en que yo formara parte de este bonito proyecto que ustedes tienen y que agradezco mucho también su cariño y su amor a la hermana Ipiña también con toda esa forma tan bonita de ser, tan cariñosa, a la hermana Zacarías y a todo el equipo que ustedes conforman. Es muy hermoso, he tenido la oportunidad de verlos, no participo mucho en el chat, pero veo cómo ustedes tienen una comunidad muy bonita. Y para mí es, nuevamente se los digo, es un privilegio. Me gustaría iniciar con el título, son algunas herramientas para la genealogía con hombres indígenas del México del siglo XVI. ¿Qué contiene este material? Como lo dicen, son herramientas básicas, es una introducción, hermanos, para que ustedes puedan atreverse a buscar en todo este mar de información que existe ahora. Afortunadamente, gracias a los avances del Internet, podemos accesar a mucha información, pero nos perdemos en esa isla de información y podemos perdernos también en el tiempo sin encontrar
con eficacia las herramientas. Y yo pretendo con este tiempo corto que tengo poder participarles a ustedes de algunas herramientas que son fundamentales y básicas para poder introducir su genealogía a la parte de una tradición que nos corresponde como América Latina. Los pueblos originarios de todo América Central y Suramérica y México, que tienen una gran riqueza cultural y que en la medida en que vamos avanzando también en nuestra historia genealógica, vamos comprendiendo pues toda una cultura, toda una visión distinta, toda una cosmología muy distinta a la que comprendemos y a la que a veces nos hacen entender desde una visión europea. Pero quisiera también comentarles que no es una especialización, es una entrada que ojalá les sirva, tiene la intención de ser sintética, tiene la intención de poder participar con ustedes fuentes y temas que pudieran ayudarles a accesar de una manera más rápida. Pues la siguiente lámina, si eres tan amable, hermana. Vamos a comenzar con los principios doctrinales. La tarea fundamental que tenemos como individuos y como iglesia verdadera y en la última dispensación es la más importante, es el recogimiento de Israel. Esto lo han dicho los profetas. Hace un año lo insistió muchísimo el presidente Roselem Nelson en que pudiéramos focalizar nuestra vida para poder recoger a Israel. Para mí, yo creo que también para ustedes es una gran bondad del Señor poder tener esta empatía con nuestros familiares que están allá del lado del velo y que nos hace trabajar con eficacia. En Doctrina y Convenios 2 plantea esta escritura: Él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Hermanos, yo les testifico que es así. El Señor nos enternece el corazón y nos hace ser eficaces, pero sobre todo en este tema nos hace ser más eficaces al comprender que hay una gran comunidad que me estremece, que todavía no han recibido sus ordenanzas, que están allá detrás del velo, que por cuestiones de paradigmas de la escrituración no podemos a veces accesar de manera fácil a la información, pero que si nos focalizamos, y ustedes lo saben muy bien, en oración y ayuno, el Padre nos ayuda para poder ir comprendiendo la estructura que ha sido creada por los hombres a través del idioma y de los archivos para poder accesar. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Es estremecedor esta escritura, hermanos, y por eso es importante que nos focalicemos con eficacias. Él hará entonces volver al corazón de nuestros padres hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Y podremos entonces funcionar con eficacia y con precisión como nos capacitan en el templo, estar siempre abiertos a poder ser eficaces con nuestro tiempo y poder llevar a nuestros familiares y a otros más, ayudar para que puedan llevar a, a muchos espíritus que nos están esperando desde muchos siglos atrás, incluso más allá del siglo XVI. La siguiente, por favor. Comenzamos con el siglo XVI y la parte del siglo XVII, entendiendo este proyecto con dos preguntas fundamentales. ¿Cómo nos acercamos a la información de los registros en nombres y de los idiomas originarios de México y de toda América Latina cuando hablamos básicamente el español? ¿Cómo se inicia la búsqueda entre dos paradigmas escriturales o los distintos registros? ¿Dónde encontramos esas primeras búsquedas con los elementos que poseemos? En la iluminación están algunos ideogramas mayas que
vamos a ir platicando sobre las estructuras lingüísticas y que nos va a ayudar no a intimidarnos al ver a veces y no comprender esas escrituras en términos de racionales, sino atrevernos a seguir buscando y a tener la disposición de una sabiduría que nos va a ir proporcionando el Señor para ir comprendiendo con las herramientas que ya existen, con la tradición histórica, con la tradición de la investigación formal, de la investigación universitaria, a la que nosotros como hermanos de la Iglesia podemos accesar. Y esa es la intención. Estas preguntas que parecen muy puntuales, sí son necesarias que nos las hagamos, porque en este momento de la historia es cuando precisamente convergen en nuestro horizonte dos tradiciones cognitivas. Cuando digo que son dos tradiciones cognitivas, son dos cosmovisiones de lo que es el mundo. Y cuando también establezco este concepto de que son dos visiones, estamos hablando de la escrituración, estamos hablando de cómo dos mundos chocan, por eso se llama la conquista, no únicamente porque un grupo se haya impuesto sobre el otro de una manera, digamos, de guerra, sino también porque esos grupos entran en interrelación y entran en conflicto. Ese conflicto es porque dos extremos de la epistemología del mundo se encuentran y no pueden todavía dialogar y entenderse. Y como todavía no pueden entenderse, es, digamos, una confrontación cognitiva que no permite entender qué está pasando del otro lado o qué está pasando del opuesto. Entonces, este conflicto, cuando uno lo entiende, ¿sí? O cuando uno lo ve desde esa perspectiva de dos mundos que entran en interrelación, es a veces muy desafiante para quienes todavía no tienen una formación académica, universitaria, pero eso no quiere decir que no podamos acceder. Sí podemos en la medida en que vamos a ir comprendiendo que los idiomas también dentro de América Latina había idiomas dominantes y que esos idiomas dominantes nos van a permitir entrar en los registros con información de personajes que forman parte de esa estructura dominante. Hay un dato muy interesante que quiero compartir con ustedes. La mayoría de los líderes guerreros de la América Central y de la América del Sur de nuestro continente eran personajes que tenían varias esposas. Y hay personajes que yo he encontrado en los anales y en la historia y en la investigación que llegan a tener hasta 80 esposas. Y imagínense entonces la genealogía que podemos descubrir como una veta de oro cuando encontramos a un personaje que corresponde a nuestros linajes del siglo XVI en América y que son parte de esos líderes que están en estos registros. Al encontrar a ese personaje podemos entonces encontrar la veta de esa mina de oro que nos va a permitir encontrar líneas muy largas de registro o líneas que se pueden unir con otras. Adelante por la siguiente. Ahora aquí pongo dos registros, uno babilónico y otro de América Central, de la zona centro de México, de la cultura texcocana. Pongo estos dos porque yo considero que también estas formas de registro que existen también en Europa, en Asia y en China, sí, tiene uno que ir reconociendo que tenían registros y que lo poco o mucho que podamos encontrar nos va a exigir que tengamos una apertura a la idea de entrar en otras formas del registro gráfico, del registro estructural,
porque puedo mencionarles a ustedes que, por ejemplo, el chino no se escribe de la misma manera, ni en los ideogramas, ni en el flujo de la información de la misma manera que se escribe en nuestros idiomas europeos, indoeuropeos, sino que tiene otras estructuras. Asimismo, el maya. El maya tiene 4 maneras de hacer lecturas. Entonces, imagínense la complejidad que pudiera plantearse ante nosotros como un desafío. Pero yo les testifico, hermanos, que si hay una disposición y hay una constancia en la búsqueda del conocimiento a través de la información a la que ahora podemos acceder, vamos a poder encontrar la información. El Padre quiere que nosotros podamos llevar a las cadenas que son necesarias para que podamos salvar almas, para que podamos llevarlos al conocimiento del Evangelio, allá detrás del velo, y que podamos hacer sus ordenanzas. La siguiente, por favor. Aquí, ¿cómo acercarnos a la información de los registros con nombres de idiomas originarios de México cuando hablamos básicamente el español? Hay una herramienta que parece obvia, que es la inteligencia artificial, hermanos. Es necesario que sí nos capacitemos en el manejo de la inteligencia artificial y digamos, esta plataforma de chat GTP es muy importante. Ya se ha ido, digamos, democratizando entre comillas y la podemos incluso utilizar desde el WhatsApp, desde Facebook, desde otros servidores como Google, ¿no? Y nos ayuda, pero también tiene un desafío. Se lanza tanta la información que no sabemos cómo retenerla y hacia dónde ir, pero hay que tenerla como una herramienta, como si fuera nuestro asadón, como si fuera nuestro pico, como si fuera nuestra pala, para poder hacer de la velocidad de lo que estamos buscando más rápido. Entonces, estos servidores, tanto los servidores de datos como FamilySearch, tienen muchos registros ya, pero no sabemos accesar a ellos porque no sabemos hacer una traducción lingüística, digamos, estructural, no solamente del idioma al aprenderlo, sino a ver en la escrituración los impedimentos que luego podemos llegar a tener. Entonces, yo lo tomo como una sugerencia que la comparto con ustedes, pero esta obviedad no se queda como obviedad, sino como una puerta que nos permita, que les permita a ustedes no intimidarlo, sino utilizarlo como ese asadón. Pero ese asadón tiene que tener unas manos y tiene que tener una fuerza y tiene que tener una intención. ¿Para qué y cómo y hacia dónde? La siguiente, por favor. Yo divido este curso en varias partes. Aquí estamos viendo cómo las variantes comparativas que existen de los idiomas de la América original aparecen en estos documentos en una ortografía formal con muchas variantes de los que registran los nombres y podemos ver a veces, por ejemplo, en mi mismo apellido, Xochitl, cómo no existe en el siglo XVI, pero a través de la investigación que yo empecé a hacer en el siglo, digamos, XX, hacia el XVII y hacia el XVIII, pude ir descubriendo cómo el nombre Xochitl iba teniendo variantes en esos siglos hasta llegar a un nombre en el siglo XVI que tenía que ver, hermanos, con el sentido semántico del apellido, pero no tenía que ver con digamos, con la estructura ortográfica y gramatical, pero sí tenía que ver con los registros de las actas de nacimiento. Eso me llamó mucho la atención, porque eso me pasó nuevamente en el siglo XVII, cuando hay familias
que en vez de seguirse llamando Xochitiotzin, que en el náhuatl quiere decir el que lleva las flores a Dios, se transformó en varias familias, en las ramas de mi estructura familiar, se transformó en Flores. Ya no querían apellidarse de manera indígena y entonces cambiaron el nombre de Xochitiotzin a Flores en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII, esas ramas volvieron a tener otra variante. Flores ochigua, flores, o sea, flores negras, flores rojas, pero seguía siendo flores. De ahí me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes, porque en sí el idioma náhuatl es un idioma como el alemán, es un idioma aglutinante. ¿Qué quiere decir esto? Que con una sola palabra tienen muchos sentidos y eso a veces prevalece cognitivamente en el siglo XVI y en el siglo XVII en los escribanos. De tal forma que una palabra puede tener varios sentidos. Y entonces los apellidos, hermanos, pueden tener esas variantes que uno lo testifica cuando empieza uno a leer los registros, ¿sí? Y de las actas con la paleografía, y se da uno cuenta que el nombre puede tener una variante porque el escribano le pudo haber puesto un sufijo o un prefijo en náhuatl, ¿sí? Y entonces el apellido puede cambiar. Pero uno se da cuenta que el acta de nacimiento tiene todavía, o el acta de cabildo, o el mapa, o todo esto que ahorita vamos a ir hablando también, tiene la misma ubicación de la familia, puede ser el mismo personaje. Ahora, aquí me detengo también porque he encontrado registros de algunos personajes que, por ejemplo, en algunos documentos tienen una estructura gramatical y que me encuentro otros registros, por ejemplo, en Guatemala, que tienen otra estructura gramatical y es el mismo personaje. Entonces, tan así que con la duda que yo tenía en ese momento, hace 2 años, llevé a este personaje al templo 2 veces, porque no tenía la certeza de que fueran un solo personaje. Pero fue hasta hace poquito que volví a encontrar otro documento en donde es el mismo personaje. Pero yo hice una oración, hermanos, y dije, no me corresponde todavía a mí a tener la certeza absoluta de que es un solo personaje, pero puedo correr el riesgo de que a lo mejor estoy excluyendo a uno. Entonces no quise excluirlo. Lo que sí hice ahora fue unificar el registro y corregirlo para que se vaya corrigiendo también en mi árbol. Pero aquí quiero llamar la atención porque si tenemos un corazón dispuesto y amoroso por nuestros familiares, vamos a continuar, hermanos, con mucho amor y lo vamos a seguir haciendo con más precisión en el camino. Yo tengo trabajando 18 años con los archivos de mi historia familiar y me doy estas dispensaciones, no por descuido, sino por amor, nuevamente lo vuelvo a decir. La intención de que estén ahí un mundo que he ido aprendiendo a entender y comprender y que me ha permitido también el Señor entender cómo eran sus relaciones familiares, cómo eran su forma de vivir, cómo era su forma de estructurar sus familias. Me ha permitido ir conociendo lentamente, pero no a tomar juicios de valor a partir de cómo eran las familias ahora y entonces estos no los incluyo. Les vuelvo a hablar, por ejemplo, del apellido Xochitiotzin. Me he encontrado ramas de ese apellido que forman parte también de mi árbol, pero hasta el siglo XVI. Y me he encontrado con personajes en el siglo XX vivos que forman parte de esa familia. Y entonces comparto la información con ellos para que puedan hacer su genealogía. Algunos de ellos que conozco no forman parte de la iglesia,
pero hay que compartir también la información, hermanos. Ellos también van siendo llamados a hacer su historia familiar a través del Espíritu que los va convocando a que hagan su historia familiar. Y eso nos permite también cumplir con lo que el Señor nos está mandando, ser también una voz de la maravillosa obra amorosa que Él hace por nosotros allá detrás del velo. Por otra parte, dividí este trabajo en tres etapas: el primer tercio del siglo XVI, el segundo tercio y el tercer tercio. ¿Por qué lo dividí así? ¿Quiere pasar, hermana, por favor, si está nada? Aquí son algunos apellidos que existen en la zona central de México: Zacapanzi, Tlacuilo, Cote, Cuquetcotzin, Xochío, etcétera. Estos apellidos que pongo aquí, hermanos, los he encontrado en varios documentos paleográficos, en varios mapas, en varios registros de propiedad, con sus variantes, ¿sí? Y esas variantes nos permiten entonces ver que cómo se multiplican, como les hablaba de la tesis de que hay que darle seguimiento si forman parte de nuestra cadena. Pero hace poco me encontré un libro que se llama Apellidos Nahuas en Tlaxcala, de Hugo Zacapanzi Quintero, que está editado en el 2022 por el Instituto Nacional de Historia y de la Revolución Mexicana. Si hay alguno de ustedes que quiera, lo puedo compartir a través de las hermanas, está ya digitalizado. Entonces es un estudio de los apellidos de uno de los señoríos de Tlaxcala, pero es un estudio muy interesante y que tiene cantidad, tiene 300 apellidos, hermanos. Ahora, ¿por qué insisto en Tlaxcala? Porque Tlaxcala tuvo una característica histórica importantísima en el siglo XVI. Es un grupo que hace la alianza con los españoles y que tienen, digamos, ciertos privilegios que siguieron siempre conservando, no de una manera, digamos, fácil. Tuvieron ellos que generar grupos que estudiaran el español, que estudiaran leyes, que estudiaran todas las ciencias de Europa para poder ellos tener una resistencia cultural. Y esto hizo que ese grupo en el siglo X, a finales del XVI y del XVII, a partir también de la alianza guerrera que tuvieron en la conquista, fueron a fundar muchas de las ciudades del norte de la República y de Sudamérica y de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. Eso ha permitido entonces tener digamos, una expansión de estos apellidos, de estos 300 apellidos más, otros más, porque nada más estamos hablando de que el estudio de Hugo Zacapanzi nada más es un solo señorío. Y ahí habla de 300 apellidos, de 300 líderes que forman parte de la conquista en el norte hacia la parte de Monterrey y de Nuevo León y de Zacatecas y de Guanajuato. Entonces, hermanos, estamos hablando de casi siete estados de la República en donde esa expansión de los apellidos indígenas pueden y deben ser parte posible de su genealogía a partir del 16 y del 17. Y pueden a ustedes facilitarles entonces la información y el acceso a que lleven ordenanzas. Adelante, por favor. Aquí, en esta parte de la primera tercio, ¿no? Estamos hablando de que con la confrontación de la conquista aparecen personajes que hacen un registro de lo que está pasando desde una visión también lingüística del español del siglo XVI, ¿no? Y que yo lo sugiero, hermanos, porque aparecen nombres de varias zonas. Aparecen nombres indígenas desde Yucatán
Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, la meseta central, estamos hablando Cuernavaca, Morelos, Distrito Federal, hacia el norte también de la República hasta Zacatecas, ¿sí? Algunos de ellos, algunos otros más, un poco menos. Son materiales que les van a gustar, hermanos, si los leen, porque son crónicas que hablan precisamente de cómo fue esta confrontación. Hay pasajes muy, muy tristes, muy desalentadores, muy fuertes de cómo sufrieron los pueblos indígenas. También cómo vivían, a veces es muy fuerte leerlo, pero nos va a permitir también comprender mucho de lo que tenemos que trabajar y por qué. Eso es lo más importante. Eh, yo he leído varias veces algunos de estos libros por cuestiones de trabajo, porque tengo que hacer algunos materiales que me solicitan en la investigación y siempre es una sorpresa encontrar apellidos y encontrar también las uniones dentro de la historia formal, ¿no? Pero me llama mucho la atención últimamente por qué en determinado momento es urgentísimo, y esa es la palabra, urgentísimo hacer la historia familiar del siglo XVI. No quiero comentarles el por qué, sino que ustedes puedan descubrir el por qué y estremecerse como me estremeció el Señor a mí para entender la importancia de hacer este trabajo. Durante los primeros 20 años posteriores a la conquista, los documentos están en español y ahí yo les sugería, es importante que nos vayamos capacitando también en paleografía. Por eso conocí a la hermana, porque yo le decía, yo quiero tomar el curso de paleografía, que no me ha sido posible por los tiempos de mi trabajo este año, tomar para poder tener más herramientas. Ustedes que ya tienen estas herramientas muy finas, pues van a estar más todavía cercanos. Las ediciones actuales que tenemos sobre estos libros básicos, sobre la conquista, ya están, digamos, depurados de un español más del siglo XVI. Y en algún momento yo hice un experimento con ChatGPT. Puse un apellido y le pregunté directamente si este apellido en el libro de Bernal Díaz del Castillo, cuántas veces aparecía y con quién estaba relacionado. Y hay que entender que ya mi computadora pues ya tenía los algoritmos de relación histórica también y de mis lecturas. Y fue muy interesante porque apareció directamente ya las ramas directas de este personaje. Yo ya había hecho algunas tesis sobre estos personajes, pero me di cuenta que ahí podemos utilizar por eso precisamente la inteligencia artificial y poder unir ramas a través de la lectura de ciertos libros. Ahora, ¿por qué lo podemos hacer de una manera también rápida sin haber leído el libro? Si lo hacemos así, nos vamos a perder en qué momento pueden aparecer los lazos familiares y los lazos sanguíneos, ¿sí? Entonces, esa información es fundamental para entender si son hermanos, si son esposos, si son primos o si no pertenecen a la misma rama. Por eso también es importante las lecturas, pero yo sí focalizaría de dónde vienen mis ancestros en esa rama, de qué zonas de la República Mexicana son, a qué pueblos pertenecen, a qué idiomas de nuestro México prehispánico pertenecen. Y se los vuelvo a decir, el náhuatl fue un lenguaje oficial. Entonces se hablaba como un lenguaje oficial en todo México, ¿sí? Entendiendo por el México prehispánico desde El Salvador hasta la parte de San Luis Potosí en el siglo XVI, porque a partir del Tunal de San Luis Potosí en México comienza otra cultura y ya no está presente la estructura de gobierno del imperio Tenochca del siglo XVI. Pero
he encontrado que el náhuatl se habla, por ejemplo, en las zonas sureste de Tamaulipas, y es un náhuatl todavía que corresponde a un náhuatl del siglo XVI en algunas comunidades indígenas. Eso habla de que este idioma del siglo XVI que propagaron en su estructura política el Imperio Tenochca todavía está vigente en algunas comunidades, pero en la documentación del siglo XVI es axial. Entonces, para documentos, por ejemplo, en Guatemala o en Nicaragua, en lo que ahora es Guatemala y Nicaragua, sigue siendo fundamental. En la siguiente, por favor. Aquí voy a hablar del segundo tercio. En el segundo tercio de este siglo, hermanos, aparecen cronistas que ya están formados, que son parte de los grupos indígenas y que saben hablar el español castizo, pero también sus idiomas. Y entonces los registros, hay una combinación tanto de ideogramas, pictogramas, palabras sintéticas del náhuatl combinadas con el español, palabras en otros idiomas indígenas, por eso es un poco complicado. Pero si ya llegamos a esta etapa dentro de nuestra investigación, si ya tenemos una lectura de los cronistas básicos, si ya comprendimos que son dos paradigmas, si ya manejamos la inteligencia artificial, si tenemos una base de la paleografía, si tenemos claro cuáles son nuestros mapas regionales con nuestras ramas, es mucho más rápido avanzar. Pero va a ser vertiginoso porque es un siglo, a finales de a la mitad del tercio, con la capacidad que ya tienen los grupos indígenas y con la conquista, que no es nada fácil en ese momento, pierden muchos de sus derechos sobre la propiedad, son violentados de muchas maneras, pierden su libertad algunos grupos étnicos, y entonces hay una explosión de códices, de registros de propiedad, que nos permiten, hermanos, poder y seguir investigando. Aquí esta ilustración habla un poco de eso. Hay una combinación entre ideogramas al estilo, y digamos, indígena español por la estructura física, ¿sí? Con nombres, pero si ustedes ven cada cuadrito que está en la parte de las esquinas, cada cuadrito es un señorío. Cada cuadrito implica un cabeza de familia. Y si ese cabeza de familia tuvo 80 esposas y unos 200 hijos, imagínense lo que podemos encontrar. En esta primera etapa yo divido mis mapas entre Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Texcoco y Michoacán. ¿Por qué los divido así? Porque como tlaxcalteca, esta expansión empieza a tener un reflejo en los mapas y en los documentos digamos, de esas zonas geográficas. Y también me ha permitido ver que estos grupos también tienen expansiones como si fueran olas de agua que se van abriendo. Y entonces esa figura, por eso me interesaba compartirla con ustedes, para que pudieran tener una referencia geométrica. Los árboles, ustedes lo saben, se expanden con ramas, pero también con una circularidad que es hermoso. Aquí yo quisiera también y sintetizar, ¿no? Hay que focalizar mucho en personajes que nos permitan seguir trabajando nuestros archivos, ¿no? Estos tres cronistas son cronistas que tienen ascendencia indígena y que en una forma de proteger a sus comunidades desarrolla los documentos registrando esas familias, pero también comparto con ustedes, es muy hermoso porque también describe las ciudades, describen cómo producen, también describen el drama de las pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo comparto con ustedes. La siguiente. Ahora, ya tenemos avanzados
las posibilidades centradas en los personajes. Ya sabemos que estos pueden ser cabeza de la investigación, no solamente de nuestro árbol familiar, sino la conducción en la búsqueda. Y tenemos entonces la explosión en estos códices del siglo XVI y XVII, pero hay una cuestión aquí que me gustaría plantear y a la que yo también me enfrenté. Muchos de estos códices que existen son códices hechizo. ¿Por qué son códices hechizo? Porque muchos grupos y algunos personajes querían gozar de los privilegios que se dieron cuenta que ciertos personajes gozaban. Y entonces empiezan a generar códices por muchísimas partes y hablan de registros de propiedad, genealogías, mapas, formas legales de actas de cabildo. Esto no quiere decir que sean falsos de todo, sino que yo sugeriría que pongan en entredicho si realmente son dueños de los predios de que se hablan o si realmente son personajes autorizados dentro del poder de los cabildos. Y lo pongo entre dudas porque hay una explosión enorme de registros de propiedad y registros comunales que son falsos, pero uno se va dando cuenta de esa falsedad, pero son importantes porque nos van relacionando con otros personajes. Finalmente, para nosotros no nos importa tanto la información de este tipo humana, pero sí nos interesan los registros. Ahora, ¿por qué hay que ponerlo en duda? Porque si no nos vamos a ir buscando una línea falsa de autoridades que no nos corresponde. Entonces, sí, sabemos que a lo mejor es un registro falso, de que es un acta de cabildo falsa, pero sabemos que está relacionado los personajes como familiar y entonces lo que nos interesa son las líneas familiares. Y hermanos, de verdad, ahí vamos a entender que a lo mejor tenemos familiares muy importantes, pero debe de prevalecer la modestia por lo que les estoy comentando. Si no, tenemos las tentaciones de pensar que pertenecemos a grupos de extrema importancia y eso son valores que no corresponden a, a nuestro, a nuestro trabajo como hermanos de la iglesia. Seguimos adelante, por favor. Ahora, estos registros tienen eh, importancia, hermanos, y aquí me gustaba precisamente llegar aquí, a un concepto que siempre tenemos de una manera general. De manera general, la cultura, digamos, inmediata nos dice que los grupos indígenas no tenían escrituración y que como no tienen escrituración no tenemos posibilidades de encontrar el registro. Hermanos, hay estudios de Paul Christkopf desde el 2009, es uno de los grandes investigadores, que ha hecho un trabajo profundo arqueológico de los registros en idiomas de nuestro México y sobre todo de nuestro México. Imagínense, los zapotecas tienen registros desde 600 años antes de Cristo. Los mayas, 300 años de Cristo dentro de la investigación. Tienen otras formas, sí, son signos, son ideogramas, son pictogramas, son iconografías, son icontextos, pero en ellos podemos encontrar nombres, hermanos. Yo me he encontrado nombres en ellos. Y puede ser que sea nada más uno que me vincula con otros, pero es importante saber que sí existían y que como existen esos registros, nosotros podemos ir a un trabajo más allá del siglo XVI. Hermanos, yo ya estoy trabajando el siglo XIV con el nombre, con el idioma náhuatl. Y me estremece porque me ha permitido entender que sí es posible. Cuando yo leía en Una Leona que los chinos tienen registros enormes, hermanos, decía yo, hijo, imagínense ellos que tienen esa gran capacidad. ¿Cómo podemos nosotros llegar ahí? Ojalá el Señor toque sus corazones y puedan buscar este material. Adelante.
Estos materiales también están registrados en esta estela que está como aquí, que es una estela maya. En el museo ahí de Guatemala la encontré. El nombre, está describiendo el nombre de un guerrero importante de una de las ciudades. Este guerrero tiene una genealogía ya establecida en una investigación por parte de investigadores formales, hermanos. Entonces, sí se puede encontrar. Es una estela cerámica, están también la cerámica, vasos, platos, etcétera, los murales en las pirámides, los códices que vienen en textiles, en papeles orgánicos, en piedras, en papel de árbol. Hermanos, por ejemplo, en Perú el registro está en nudos, en textiles que son puros nudos. Entonces ahí también podríamos trabajar si ustedes pertenecen a esa región, podrían empezar a hacerlo. El punto es que tengamos la posibilidad de tener un corazón que tenga la disposición adelante de seguirlo. En la siguiente, por favor. Tomé estas dos imágenes, hermanos, porque este libro de Brigitte, ¿sí? La formación del Estado en el México prehispánico, es un estudio de 30 y tantos años de esta mujer maravillosa que habla de la formación del Estado Tenochca, ¿sí? Pero va hablando de las familias que están en el entorno de la Gran Tenochtitlán. Habla de las familias de Texcoco, de las familias de Xochimilco, de las familias de Azcapotzalco, de las familias de la zona de Cuernavaca. Y entonces es un libro fundamental para quienes tienen familiares y quieren buscar siglo XVI hacia atrás y poder entonces orientar su trabajo. Este libro, si es escaso en encontrarlo, lo pueden buscar en la Biblioteca de Antropología e Historia. Yo he ido también ahí, las personas son muy serviciales, le ayudan a uno, lo apoyan a uno, entonces es un lugar en donde uno puede accesar. Este libro me lo encontré, hermanos, en un basurero de libros que vendían los libros como a 10 pesos, me lo encontré en Michoacán. Y lo agradezco porque me hizo entender mucho cómo precisamente el sistema de aguas existía y fue formado como un proyecto de Estado en la cultura tenochca, que es algo maravilloso, pero también me hizo entender cómo era la relación de poder en el ejercicio de la estructuración de las familias. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Déjenme rápido les comento. Las familias antes del siglo XVI de la conquista se casaban entre líderes, o sea, mandaban a la hija o mandaban al hijo y entonces hacían alianzas. Pues eso sí, bien importante, es un intrincado bien unido. Entonces, la familia de Texcoco se unía con la familia de Azcapotzalco y también, entonces era un entramado muy complicado y por eso era una estructura de Estado muy complicada. Y entonces las familias tienen esa tesitura, ¿sí? Entonces uno puede darle búsqueda en este intrincado de esa manera. Ahora, ¿por qué también pongo el libro del investigador Charles Gibson? Él ahí en ese librito en especial, yo lo compartí con una hermana de Tamaulipas y tiene un registro de personajes que le hizo entender que su nombre venía de un derivado transformado en el siglo XX de un apellido indígena y que parecía italiano ya no indígena, pero ella misma fue la que llegó a esa conclusión porque su abuela daba la referencia lingüística de que era un apellido y ellos lo pronunciaban de una manera ya más castiza, pues andaban buscando en registros italianos y no en registros indígenas. Cuando encontraron el registro indígena, hermanos, su historia familiar creció muchísimo y se dieron cuenta que venía de una zona de uno de los señoríos de Tlaxcala, que es Tepeticpac. Y para mí fue muy dichoso ese día de darme cuenta que
Todos estos registros son importantes también seguirlos trabajando. Este libro de Charles Gibson está todavía en existencias, está en el Fondo de Cultura Económica. Búsquenlo, léanlo, analícenlo y tómenlo en cuenta, hermanos. La siguiente, por favor. Hermanos, en Doctrina y Convenios nos escudriñemos esas escrituras con frecuencia. Habla de cómo el presidente Joseph tiene esa revelación que es estremecedora cuando ve cómo estos personajes están ahí en todos esos ejércitos. A mí me gusta mucho esa escritura. eh, me alienta mucho a entender que son miles de personajes que nos están esperando y que nos piden desesperadamente que los ayudemos, hermanos. Yo les testifico que esta obra monumental, hermanos, es maravillosa, que el Señor nos proporciona el desarrollo de nuestra inteligencia paso a paso. Si somos constantes, si somos, eh, si lo hacemos con el amor que sabemos proporcionar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, al plan del Padre Celestial, el Señor nos va a ayudar a abrir nuestro corazón. La hermana hace rato hablaba de que Dios nos va preparando. Sí, hermanos, Dios nos va preparando. Yo no soy historiadora, yo estudié filosofía, soy escritora, pero a través de estos 18 años que pertenezco a la iglesia, el Padre me ha dado la posibilidad de trabajar registros, lecturas, viajes, para revisar archivos, para encontrar la historia familiar de mi árbol genealógico, pero también el de otros hermanos. Y yo me doy cuenta cómo la mano del Señor nos va puliendo, nos va exigiendo también que participemos. Eh, Cuando he estado dando conferencias, me encuentro hermanos, comparto también lo que sé, y el Señor nos va ayudando, pero también nos va pidiendo que compartamos, que alentemos a buscar a nuestros hermanos que tienen estas líneas, que pertenecen también a nuestros árboles genealógicos, que están ahí, hermanos. Y el Señor nos va a seguir bendiciendo, les va a seguir proporcionando las herramientas para que ustedes puedan también ser capacitadores, para que podamos también compartir esta maravillosa obra que el Padre nos manda hacer por mandato y que yo agradezco profundamente su mano. Y lo comparto, hermanos, con todo mi amor, en el sagrado nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Déjenme recuperar aquí la pantalla donde están todos. Mm, Y puede dejar de compartir, obispo. sí, es lo que estoy tratando. Ya, listo. Dele. Perfecto. Muy bien. Pues, Sí. sí, Muy bien, hermanos, pues no sé si vayan a agregar algo ahorita. pues viene el tiempo de preguntas y dudas de los hermanos. La hermana Citlali está aquí, para poder responder cualquier duda que ellos tengan en cuanto a la presentación o ¿Alguna pregunta o duda, hermanos? de cómo No. pueden hacer esas investigación Es- genealógica. es- Ya la hermana los veo compartió. los veo medio indigestos a los hermanos. Creo que fue bastante información. Pero no, muchísimas gracias, hermana Citlali. La verdad es que yo, en parte, al analizar ahorita lo que usted estaba mencionando, pensando un poco en esa barrera, ¿verdad? De la que usted habla, de romper esa barrera del lenguaje, al encontrar incluso antepasados en registros que están
en otras lenguas. La verdad es que es algo bien interesante. Yo honestamente siempre me pregunté si alguien había podido hacer romper esa barrera y continuar su genealogía más allá de lo que el lenguaje nos permite, y pues estamos viendo que sí se puede, que es posible y que existen las herramientas ahora más que nunca para poder hacerlo. Entonces, en lo personal, hermana, gracias por compartirnos. La verdad es que ha sido muy interesante verlo de esa manera. Veo a los hermanos aquí, le digo algo indigestos, yo creo que fue, este, en lo personal le digo, fue bastante interesante escuchar todo eso y pues con muchas ganas de poder continuar nuestra historia. También por ese lado, ¿verdad? Porque mi árbol, en lo personal, he encontrado ramas que siguen y siguen por años y años, ¿no? Pero son principalmente con ramas que descienden de españoles o de franceses, pero no he logrado encontrar ni he logrado llegar a un punto en el que pueda interactuar con estas civilizaciones que son realmente nuestros ancestros de esta tierra. Entonces, bien interesante, hermana. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿No hay preguntas, hermanos? ¿No, verdad? Bueno, pues no, hermana Citlali, hermanos, creo que de nuestro lado no hay preguntas. Gracias, hermana, por ir compartiendo el material. Ya lo hice llegar a los hermanos de por acá para que ellos lo puedan tener. Y pues no me queda más que, digo, no sé si ustedes quieren agregar algo adicional. De nuestra parte, no nos queda más que agradecer muchísimo, de verdad, a cada uno de ustedes por esta maravillosa oportunidad de haber compartido este conocimiento con nosotros. Entonces, estamos para servirles, obispo. Gracias, hermano. Ujú. Entonces, pues ahí tienen la aplicación también de Family Share, donde tienen el link para que puedan entrar a descubrir su apellido. Ustedes pueden poner cuál es el origen de su apellido y ahí les va a aparecer también algunas fuentes y se van a poder sorprender. Entonces, creo que la clase pues está bien explicada en el buen sentido de cómo puede uno llegar hasta esos siglos. La hermana pues comenta, ¿verdad?, en su clase que ha podido trabajar y está trabajando en el siglo XIV. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí y empezamos a ver el origen de nuestros apellidos, nos vamos a sorprender. Y ahora ya saben el por qué tiene tantas variantes, tantas derivaciones en cuanto tanto sus nombres como sus apellidos. Espero que les haya servido y que nosotros hayamos podido aportar a sus historias. Hermana Citlali. Sí, yo quisiera insistir, hermanos, de que cuando hay una disposición del corazón, el Padre nos enseña, primero que nada, y no tendremos entonces por qué amilanarnos en términos de nuestro proceso de conocimiento o de nuestra búsqueda. El Padre obra de manera maravillosa, de manera misteriosa, pero de manera muy eficaz. Y la eficacia tiene que ver con el amor. O sea, como usted decía, obispo, podemos avanzar a veces en nuestra historia con los registros que tenemos de Europa y con otros registros, ¿no? A lo mejor en algún momento tenemos una relación con otras civilizaciones hacia Asia, pero la intencionalidad en la que el Padre nos está pidiendo también como personas que vivimos en México y en Centroamérica y en América Latina, está también con la intencionalidad de recuperar nuestra historia familiar, las posibilidades que nos están abriendo las tecnologías, pero también nos está pidiendo acelerar la obra. Entonces, lo primero que hay que vencer es el miedo y sentirnos incapaces en hacerlo. Yo creo que él precisamente nos pide tener fe y tener el aspecto también de la búsqueda del conocimiento dentro de lo que se ha ido avanzando. Pero yo le testifico, obispo, fíjese que avancé al siglo XIV a través de los archivos de Europa, precisamente de España. Ahí había registros
que correspondían a ciertos personajes importantes precisamente de Tlaxcala y que ya no tenía cómo encontrarlo dentro de los códices del siglo XVI. Pero ellos en estos anales estaban hablando de estas líneas sobre algunos personajes. Entonces es curioso, pero así me pasó. O sea, no fue ya con los registros de México, sino fueron con los registros de España. Entonces es para mí muy importante compartirlo, porque en todo esto la lección más grande es que tengamos fe, conocimiento por revelación, de acuerdo también al conocimiento de nuestra iglesia, pero también que podamos utilizar las herramientas de la inteligencia humana para poder avanzar. Entonces, yo quisiera dejar una semillita sembrada. Les comentaba al inicio que el libro de Francisco de Urdiñola y el norte de la Nueva España habla precisamente de esta vinculación entre Tlaxcala y uno de los grandes señoríos que es Tizatlán. Y hermanos, en el libro de Charles Gibson precisamente hay casi como digamos un índice de nombres de los guerreros que forman parte de ese señorío. Entonces yo los invito a que puedan hacer oración para que el Señor los lleve y los conduzca de esta manera como a mí me ha conducido, de una manera nada formal, académica, y sí, a la vez también, pero más bien cuando damos estos saltos, digamos, milagrosos y bellos, agradecemos el que el Señor nos pueda llevar de la mano porque se nos aparecen libros, este libro que ya les comenté que me lo encontré en ese montonal de libros que ya estaban ahí tirados en el piso, vendiéndose a 10 pesos y que aparecen la información, va apareciendo la información, porque en el fondo nuestros familiares que están detrás del velo ya están pidiendo sus ordenanzas. Entonces los invito a que busquen con amor, sientan en su corazón el amor que el Padre les está pidiendo y se dejen llevar por Él como valientes hermanos de la iglesia que todos somos. Excelente, Pues, hermana Citlali. Muchísimas gracias. Perdón, pues, hermana Mar. no, gracias, obispo, por la invitación. No sé si alguien más de los de que estamos aquí de poligrafía, quiera decir algo, hermano Navarro, hermana Albita, hermana Limpia. Sí, yo quiero agradecer nada más por la invitación y la verdad que fue maravilloso y bueno, poder aportar desde nuestras academias un poco de conocimiento y ayuda para todos para que puedan continuar con su investigación genealógica y su historia familiar. Así que estamos con las manos y los brazos abiertos para recibirlo, para seguir compartiendo nuestro conocimiento. Gracias, hermano Hermana Ricardo. hermana Leti tiene su mano levantadita. Pues igual, hermanos, agradecerles, es muy bonito este grupo y pues siempre, como dice la hermana, no recuerdo el nombre, lo que mencionó antes, que cuando a veces tenemos el espíritu muy fuerte, pues no sé de qué forma nos logra como que hacer que aprendamos de una forma como más rápida. Yo lo testifico por varias situaciones que ahorita estoy viviendo y pues agradecerles a todos, es un hermoso grupo y se nota el compañerismo y las ganas que tienen y demuestran al enseñarnos y les agradezco a todos. Gracias, hermana Leti. Pues gracias, obispo. Sería todo de nuestra parte. Este, Gracias. y espero que hayamos podido seguir aportando a su bar. Sí, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la oportunidad y por estos dos talleres que tuvimos el día de hoy. Nuevamente, de verdad, agradecidos a mil por esta oportunidad y pues bueno, listos para la próxima. Claro que Vale, sí. muchísimas Claro que gracias, sí. hermanos. Nos vemos, obispo. Hasta Bonita luego, noche. Padre Cuídense Tecnológico. mucho. Gracias.